En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos a punto de terminar el capítulo 2, donde hemos analizado la venida del Espíritu Santo, la fundación de la iglesia, la explicación que Pedro da en su primer sermón sobre el cumplimiento de la profecía de Joel, donde se habla del poder del Espíritu Santo viniendo sobre toda carne, es decir, sobre los siervos y siervas del Señor. Y también la explicación que Pedro da respecto a Jesucristo como el Mesías, que murió por nosotros para redimirnos de todo pecado y que resucitó al tercer día. Luego entonces la gente, al oír el sermón de Pedro, son compungidos por el Espíritu Santo y preguntan: varones Galileos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro le dice que tienen que arrepentirse, que tienen que creer en Cristo, que tienen que bautizarse en el bautismo instituido por el Señor Jesús para recibir el perdón de los pecados y también para recibir el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Para todos los que están cerca, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Luego se describe en el capítulo 2 cómo 3,000 personas se convierten y son bautizados, y se nos da un bosquejo de cómo era el proceder, la vida de los primeros cristianos y cómo se organizó la iglesia. La iglesia que nosotros le llamamos apostólica o le llamamos también iglesia primitiva, o sea, la iglesia primera, la primera iglesia que se fundó en el día de Pentecostés. Y hemos estado hablando sobre esas características que denotan que una iglesia es genuina si manifiesta esas características: la comunión los unos con los otros, la formación, crecimiento, santificación y madurez de la iglesia a través de la doctrina, a través de la palabra, de la enseñanza y de la práctica de la palabra del Señor, y también la comunión unos con otros y las oraciones. Toda iglesia que ora, toda iglesia que aprende a depender del Señor, porque, amados hermanos y hermanas, una de las cosas que demuestra nuestra dependencia y sumisión al Señor, que demuestra que Él es el soberano y Señor de nuestra vida, es la práctica de la oración. Hemos hablado un poco de esto en el programa anterior, pero veamos ahora el versículo 43, el versículo 43, capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice que además de que se bautizaban, que partían el pan, que tenían las llamadas fiestas de comunión y que practicaban también la cena del Señor, en el verso 43 se habla de otra característica de una iglesia genuina. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí hay tres cosas importantes
que caracterizan una iglesia verdaderamente auténtica y cristiana. Sobrevino temor sobre toda persona. La presencia del Espíritu Santo, porque estos cristianos eran llenos del Espíritu Santo. Y aquella experiencia que habían tenido en el día de Pentecostés se repetía constantemente en las personas que recibían a Cristo. Por eso Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense, para que ustedes también reciban el Espíritu Santo de la promesa. Así que una de las características de esta iglesia primaria o primera o apostólica era que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo, de alegría, de profundo entusiasmo y de fe, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, ellos, a causa de la presencia del Espíritu Santo, sobrevino temor sobre toda persona. Cada miembro de la iglesia tenía temor de Dios, una profunda reverencia de Dios y además una experiencia vivencial de la presencia misma de Dios en ellos. Eran conscientes de la presencia de Dios. Y esto provocaba en ellos un temor, pero no miedo, sino temor reverente. Un temor reverente de Dios. Además, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ellos empezaron a conocer al Señor de una manera íntima y personal, porque eran personas que estaban orando constantemente. Eran conscientes de que eran hijos de Dios, que Dios estaba en ellos, conscientes de la presencia y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces sobrevino temor sobre toda persona. No había en ellos dudas respecto a su fe, como sucede hoy en día en algunas personas que dudan hasta incluso de su salvación, dudan de la obra que Cristo hizo en la cruz, dudan de su propia identidad como cristianos. Eso no existía en la iglesia apostólica. Todos estaban llenos de gozo, todos sabían que eran hijos de Dios, todos estaban llenos del Espíritu Santo y la vida de ellos era una vida de profunda reverencia y conciencia de la presencia de Dios en sus propias vidas. Así pues que esta era otra de las características de la iglesia primitiva, de la iglesia que también se le llama apostólica porque surge en el tiempo de los apóstoles. Y además de eso, como estaban llenos del Espíritu Santo, y como ya dije el día de ayer, en todos los avivamientos es el Espíritu Santo el que se manifiesta. Es más, es el Espíritu Santo que provoca el avivamiento en la iglesia, en el pueblo de Dios, como lo provocó en el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Entonces, como estaban llenos del Espíritu Santo y no había dudas, no había esas controversias que se dan el día de hoy, que si hay un don que está en vigencia o no, que si Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, o no lo es. Esas cosas que eran producto del orgullo humano, de las controversias teológicas y doctrinales, y no había justificación alguna para justificar la incredulidad. Entonces ellos estaban llenos de gozo, ellos no dudaban cuando oraban. Cuando oraban por un enfermo, los enfermos se sanaban. ¿Y por qué no iban a sanarse?
Sencillamente dice aquí, y señales eran hechas por los apóstoles, y no solo por los apóstoles, sino por hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos que el Señor hacía maravillas usando a cualquier miembro de la iglesia, con tal de que tuviera buen testimonio, que conociera las Escrituras y tuviera sabiduría y que fuera lleno del Espíritu Santo. Esta persona era un instrumento que Dios usaba para que su voluntad se hiciera y la obra de Dios de la evangelización y de las misiones continuara adelante. Así que eran señales hechas por los apóstoles. Y eso está implícito y explícito. Está explícito en la Gran Comisión. Si leemos el libro de Marcos, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ya no a los apóstoles solamente, sino a los que creen. A los que creen a lo largo de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Si usted ha creído, si usted se reúne en un lugar y ahí se reúnen los hermanos, ellos son los que han creído. Todas estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Eso no debe de extrañarnos. Las Escrituras nos enseñan que el diablo fue vencido, fue destruido, que Cristo le dio un golpe mortal en la cabeza y que el Señor los exhibió a vergüenza, a Satanás, a los demonios, a los principados, a las potestades. Triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente allí en la cruz, cuando allí el Señor venció definitivamente a Satanás. No nos debe pues de extrañar que se nos haya dado un nombre que es sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús prediquemos, pongamos las manos sobre los enfermos para que se sanen, y que en el nombre de Jesús expulsemos demonios. Esto no eran señales para aquel entonces, es señales para todas las épocas de la iglesia y para todos los que creen. No son señales solo para los apóstoles, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Yo creo. Pues debemos de poner por obra la autoridad que el Señor nos ha dado, la autoridad del nombre de Jesús, y echar fuera demonios y poner las manos sobre los enfermos y pedirle al Señor que manifieste su poder para que las gentes sean sanadas. Entonces habían señales, y las señales principalmente eran por los apóstoles, aunque si usted sigue leyendo el libro de los Hechos se encontrará que habían muchas otras personas que hacían grandes milagros. En el verso 44 se habla de la otra característica. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos, y como ellos, como judíos, como israelitas, el lugar en que siempre estuvieron congregados fue el templo. El templo era el centro religioso del pueblo de Israel. Entonces, en el atrio, ahí se reunían los que habían creído en Jesucristo y habían aceptado a Jesucristo como su Mesías, como el ungido de Jehová y como el Rey de Israel. Entonces ahí estaban juntos, platicaban,
expresaban sus experiencias con el Señor y ahí también eran instruidos en la palabra del Señor, porque también los apóstoles iban al templo y ahí enseñaban. Además estaban juntos no solo en el templo, sino en las casas. Se reunían el primer día de la semana porque en ese día de la semana Cristo había resucitado y ahí eran instruidos en las enseñanzas que Cristo había compartido primeramente con sus discípulos que llegaron a ser después los apóstoles. Así que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban tan llenos del Espíritu Santo que también estaban llenos del amor de Dios, del amor de Cristo. Y sin que alguien les exigiera, espontáneamente se identificaban con los demás que habían creído en el Mesías y sentían un amor profundo los unos por los otros. Y cuando veían que un hermano o hermana tenía una necesidad, entonces suplían las necesidades. Nadie decía, esto es mío, sino que tenían en común en el sentido de que compartían. Ese egoísmo que caracteriza al ser humano no redimido, eso de que esto es mío, eso desapareció. Estaban tan llenos del Espíritu Santo, tan llenos de gozo, tan llenos de Dios, tan llenos de Cristo, que ellos lo que tenían era un deseo de ayudar a los demás hermanos que tenían necesidades. Muchos vendían algunas propiedades y el dinero de la venta lo traían a los pies de los apóstoles. Era un eufemismo, lo traían para que los apóstoles y los líderes de la iglesia primitiva administraran estos recursos económicos para los hermanos que tenían necesidades. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nadie les había presionado, simplemente tenían amor, simplemente estaban llenos del Espíritu Santo y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían según la necesidad de cada uno. Con sabiduría averiguaban cuál era la necesidad y les ayudaban. Esto ha prevalecido a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, y asumimos que en todas las iglesias locales de esta ciudad de Ciguatepeque se sigue haciendo precisamente esto. Por solidaridad, por amor, estamos siempre ayudando a los hermanos y hermanas y a aquellos que no son hermanos en sus necesidades básicas y esenciales. Mañana vamos a seguir hablando de este capítulo 2 y de la historia de la iglesia y de las características de la iglesia apostólica. Dios le bendiga y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.